Imagínate una época en la que la Tierra estaba intacta, y los seres humanos apenas empezaban a comprender su entorno. En los albores de la humanidad, la supervivencia era el nombre del juego, y la estrategia era simple: encontrar comida. Nuestros antepasados, guiados por el flujo y reflujo de las estaciones, vagaban por los extensos paisajes, cosechando las bondades que ofrecía la naturaleza. Imaginemos a los primeros humanos confiando en sus propios pies, desplazándose a través de grandes distancias en busca de sustento y refugio. En aquellos primeros tiempos, cosechar era algo más que una tarea. Era un salvavidas. Era una danza con la naturaleza, un ritmo marcado por la salida y la puesta del sol, y el cambio de las estaciones. Sin embargo, incluso cuando nuestros antepasados perfeccionaban sus habilidades para la cosecha, estaban a merced de los elementos. La disponibilidad de alimentos silvestres fluctuaban, dictada por los caprichos del clima y la ubicación geográfica. La abundancia del verano podía convertirse fácilmente en la escasez del invierno, y un periodo de sequía podrían significar el desastre para una tribu que dependía de los frutos del bosque. Pero incluso en aquellos tiempos de incertidumbre, se sembraban las semillas de la innovación. A medida que los humanos comenzaron a comprender mejor su entorno, empezaron a ver patrones y a hacer predicciones. Se dieron cuenta de que ciertas plantas daban fruto en determinadas estaciones, y de que algunas regiones eran más abundantes que otras. Empezaron a reconocer el valor de la proximidad a las fuentes de agua dulce y los beneficios de resguardarse de las inclemencias del tiempo. En respuesta a estas observaciones, los primeros humanos empezaron a adaptarse. Empezaron a desarrollar herramientas que facilitarán la recolección y la hicieran más eficiente. Las hachas de piedra, por ejemplo, permitían cortar y procesar los alimentos con mayor eficacia. Estas primeras herramientas eran rudimentarias, pero marcaron el comienzo de un viaje de innovación que acabaría por remodelar la relación humana con el medio ambiente. Sin embargo, la necesidad es la madre de la invención, y los humanos empezaron a desarrollar herramientas para facilitar la recolección. Y como veremos en la siguiente escena, estas herramientas se volverían cada vez más sofisticadas con el tiempo. Allanando el camino para los albores de la agricultura, con el paso del tiempo, los humanos se volvieron más innovadores, creando herramientas para facilitar la cosecha y el cultivo. Nuestros antepasados empezaron a ver el potencial de los materiales circundantes, dándoles forma para ayudarles en sus tareas cotidianas. Las piedras, uno de los recursos más abundantes, fueron cinceladas y afiladas en hachas y otros utensilios. Estas herramientas rudimentarias cambiaron las reglas del juego, ya que permitían cortar y procesar los alimentos de forma más eficiente. La transición de la simple recolección al cultivo fue un momento crucial. En la ido revolucionario alguna vez. Pero estos cereales, unos de los primeros cultivos de la historia, marcaron un cambio significativo en nuestra relación con la tierra. El proceso de siembra y cosecha supuso un cambio radical con respecto a la dependencia de las fuentes de alimentos silvestres. Ahora los humanos ya no estaban a merced de la disponibilidad estacional o de la ubicación geográfica. Podían plantar, cultivar y cosechar sus propios cultivos. Este nuevo control sobre la producción de alimentos les proporcionó una fuente de alimentos más fiable y estable. El cultivo de cereales también condujo al desarrollo de nuevas herramientas y técnicas. Por ejemplo, el arado, un invento sencillo pero ingenioso, se utilizaba para preparar la tierra para la siembra. La hoz, por su parte, se utilizaba para cortar los granos maduros. Estas herramientas, fabricadas con madera y piedra, fueron las precursoras de la compleja maquinaria que utilizamos hoy en día. Pero no se trataba solo de herramientas. La transición al cultivo también implicó un cambio en las estructuras sociales. Las sociedades agrarias requerían cooperación y coordinación, lo que llevó a la formación de comunidades. Estas comunidades estaban unidas por la necesidad común de sembrar, cuidar y cosechar los cultivos. El desarrollo de herramientas y el paso al cultivo sentaron las bases de las sociedades agrícolas actuales. Estos avances fueron monumentales en su época,
pero no fueron más que el principio. Cada innovación allanó el camino para la siguiente, creando un efecto dominó que seguiría dando forma a la historia de la humanidad. La agricultura era cada vez más eficiente, pero otro hito importante estaba a la vuelta de la esquina. La domesticación de los animales cambió las reglas del juego de la agricultura. Esto marcó un momento crucial en la historia de la humanidad, transformando la forma en que interactuábamos con la tierra y los recursos que nos proporcionaba. Los protagonistas de esta revolución fueron los caballos y los bueyes. Estas poderosas criaturas no se consideraban solo bestias de carga, sino verdaderos aliados en el duro trabajo de la agricultura. Su fuerza y resistencia permitieron a los humanos transportar cargas pesadas, como las cosechas y los materiales de construcción. Pero más que su fuerza bruta, estos animales desempeñaban un papel aún más decisivo en el proceso de cultivo. Antes de la domesticación de los animales, los humanos tenían que confiar en su propia fuerza física para arar los campos. Imagina el esfuerzo y el sudor. Pero con la introducción de la tracción animal, el proceso de arar se hizo no solo más manejable, sino también más eficiente. Los caballos y los bueyes, enganchados a un arado, podían remover la tierra mucho más rápida y eficazmente que un ser humano con una simple herramienta manual. Esto permitía preparar grandes extensiones de tierra para la siembra en menos tiempo. A su vez, esto aumentaba las posibilidades de obtener una cosecha más abundante. Pero no se trataba solo de eficiencia. El uso de animales en la agricultura también tuvo un impacto en la estructura de las sociedades humanas. A medida que las comunidades agrícolas crecían y tenían más éxito, podían mantener poblaciones más numerosas. Esto condujo al desarrollo de estructuras sociales más complejas y al surgimiento de la civilización tal como la conocemos. Y así, con la ayuda de nuestros aliados animales, los humanos fuimos capaces de cultivar mayores extensiones de tierra. Pudimos cultivar más alimentos, sostener comunidades más grandes y construir los cimientos de nuestro mundo moderno. Pero esto era solo el principio. La verdadera revolución de la agricultura, con la ayuda de los animales, los agricultores podían cultivar mayores extensiones de tierra. Pero la verdadera revolución aún estaba por llegar. La revolución industrial trajo consigo cambios significativos en todos los aspectos de la vida, incluida la agricultura. A medida que el mundo comenzó a industrializarse, también lo hicieron los métodos de cosecha. Había llegado la era de las máquinas, y estaban a punto de desempeñar un papel estelar en la historia de la agricultura. En lugar de depender de la fuerza de los seres humanos y los animales, los agricultores empezaron a aprovechar la potencia de las máquinas. El tractor, con su robusto motor y sus grandes y robustas ruedas, se convirtió en el símbolo de esta nueva era. Su capacidad para atravesar terrenos accidentados y realizar tareas a un ritmo mucho más rápido de lo que podían hacerlo los humanos o los animales lo convirtieron en un activo inestimable en la granja. El tractor permitió a los agricultores cultivar grandes extensiones de tierra con relativa facilidad. Podía arrastrar cargas pesadas, arar los campos e incluso accionar otra maquinaria. No cabe duda de que supuso un cambio radical, pero no fue la única máquina que revolucionó el paisaje agrícola. Llegó la cosechadora, una máquina que iba a transformar por completo la forma de cosechar. Antes de su invención, la cosecha era una tarea intensiva que requería mucha mano de obra, pero la cosechadora cambió todo eso. Esta maravilla de la maquinaria fue diseñada para mecanizar todo el proceso de la cosecha. Podía cortar grano fresco y limpio de un solo golpe, convirtiendo una tarea que antes requería muchas manos y muchas horas en un proceso rápido y eficiente. Pero la cosechadora no solo ahorraba tiempo. Era un libertador. Al encargarse de la laboriosa tarea de la cosecha, liberó las manos de los trabajadores agrícolas, permitiéndoles centrarse en otras tareas importantes. Ahora podían dedicar más tiempo a plantar, cuidar del ganado o incluso reparar la maquinaria. La cosechadora transformó la agricultura, liberando las manos de los trabajadores agrícolas para otras tareas.
Desde los albores de la recolección hasta la era de las máquinas, la historia de la agricultura es una historia de innovación y progreso constantes. Y de cara al futuro, ¿quién sabe qué novedades revolucionarias nos aguardan en el horizonte? De cara al futuro, el rostro de la cosecha sigue evolucionando. La recolección, una práctica milenaria, ha sido testigo de un crecimiento exponencial de la innovación a lo largo de los años. Desde la sencillez de la recolección manual hasta la complejidad de los procesos mecanizados, el viaje ha sido fascinante. Pero, ¿qué nos depara el futuro? En el reino de las posibilidades, encontramos una mezcla de tecnología y sostenibilidad que crea una nueva narrativa para la recolección. La inteligencia artificial, por ejemplo, está llamada a desempeñar un papel importante en la próxima generación de cosechadoras. Las máquinas impulsadas por IA pueden analizar las condiciones de los cultivos en tiempo real, tomando decisiones sobre cuándo y cómo cosechar para obtener un rendimiento óptimo. Esto no solo aumenta la productividad, sino que también reduce la cantidad de residuos, contribuyendo a una agricultura más sostenible. La tecnología de los drones también está dejando huella. Los drones equipados con cámaras de alta resolución y sensores avanzados pueden cartografiar los campos, vigilar la salud de los cultivos e incluso ayudar en la cosecha. Imagina un dron capaz de identificar frutas maduras y cosecharlas sin dañar la planta. El futuro parece inclinarse hacia esa agricultura de precisión, en la que cada planta recibe una atención individualizada. Pero no se trata solo de tecnología. En el futuro de la cosecha también tienen cabida métodos de cultivo innovadores. La agricultura vertical, por ejemplo, permite cultivar durante todo el año en entornos urbanos, minimizando la necesidad de grandes extensiones de terreno agrícola. Y luego está la hidroponía, un sistema de cultivo sin tierra que utiliza agua rica en nutrientes para cultivar plantas. Estos métodos, unidos a técnicas avanzadas de recolección, podrían redefinir el panorama agrícola. En cuanto al impacto de estos avances, prometen transformar la eficiencia y la productividad de la agricultura. Con la cosecha de precisión, los agricultores pueden asegurarse de que cada cultivo se recoge en el momento adecuado, reduciendo las pérdidas y aumentando el rendimiento. Además, estas tecnologías también podrían resolver la escasez de mano de obra en la agricultura, un reto al que se enfrentan actualmente muchas regiones, desde la recolección prehistórica hasta las cosechadoras actuales y la exploración de la hidroponía. La agricultura evoluciona constantemente para alimentar a la humanidad. Una historia de ingenio, esfuerzo y progreso.